Hola, ¿qué tal? Yo soy Hugo Méndez y hoy veremos. Pues esta es la clase número 16 donde vamos a hablar de la física de lo cotidiano y quiero iniciar la clase invitándote a que tomes decisiones. Y yo tengo la convicción de que esta frase tiene una gran fuerza. Yo quiero, yo puedo. Yo quiero, yo puedo. Tú puedes lo que verdaderamente te decides hacer, lo que verdaderamente quieres. Te invito a que tomes conciencia del enorme poder que tienen tus decisiones. Y por otro lado, déjame recordarte una cosa. El no decidir también es una decisión. Si tú postergas y postergas, dejas las cosas para después, dejas las cosas para mañana, es una forma de decidir. Y lo que estás decidiendo es que la vida toma las decisiones por ti. Y te aseguro que esa es una mala decisión. Yo quiero, yo puedo. Decídete a tener control de tu vida. Vamos a iniciar con nuestro repaso. A ver, contéstame por favor. ¿Cuál es la fórmula de la segunda ley de Newton? Claro, fuerza igual a masa por aceleración. ¿Y cómo podemos leer esto? Sería aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. La tercera ley de Newton, todos la recordamos. A toda acción corresponde una reacción de igual magnitud pero de sentido contrario. La teoría más aceptada por los científicos modernos sobre el origen de la vida, claro, es la biogénesis. ¿Cuáles son las células procariontes? Aquellas que no tienen núcleo. Ejemplos de ellos serían las bacterias y las algas verde-azules. Dime, ¿las bacterias son organismos pluricelulares? ¿Cierto o falso? Falso. Las bacterias son procariontes o procariotas y son organismos unicelulares, es decir, tienen una sola célula. ¿Qué es la materia? Dijimos que es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. ¿Y qué es masa? Dijimos que es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Siguiendo con este repaso, dime, ¿las células eucariontas qué tienen? Pues tienen núcleo. Las procariontas no tienen núcleo. Las eucariotas o eucariontes sí tienen núcleo. Existen dos tipos de células eucariotas. Dijimos que son las células de las que estamos formados tú y yo. Las células eucariotas existen dos tipos, de plantas y de animales. Las células eucariotas dijimos que tienen núcleo, pero además tienen citoplasma y membrana. Pero las células vegetales tienen además vacuolas, cloroplastos y pared celular. También vimos que la división celular consiste en que, claro, que una célula madre se divide en dos células exactamente iguales. Hemos visto que la era geológica en la que aparecen los vertebrados y también los invertebrados se llama paleozoica. Hablamos de que la biología estudia la vida. Dijimos que la genética estudia las características que se generan y se transmiten de una generación a otra. Y dijimos que la herencia determina las diferencias morfológicas, fisiológicas y genéticas. Hablamos del chon, que es carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y son los elementos de la vida. Las moléculas son la unión de al menos dos átomos, como el agua, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Las proteínas son biomoléculas y dijimos que estaban formadas, ¿por qué? Por aminoácidos. Cuando hablo de aminoácidos estoy hablando de proteínas. También dijimos que la manera de distinguir la fórmula de un aminoácido es precisamente por la parte amino, que es NH2, un átomo de nitrógeno y dos de hidrógeno. Siguiendo con este repaso, acuérdate que hablamos de la energía. La energía que se debe a la posición de los cuerpos se llama energía potencial. Lo vimos en la clase pasada. ¿Qué es un átomo? Un átomo es la unidad mínima de la materia. Las partículas subatómicas dijimos que eran tres. Dos que están en el núcleo, protones y neutrones, y fuera del núcleo están los electrones con carga negativa. El núcleo está formado, bueno, lo acabo de decir, por protones y neutrones. Y los protones tienen carga positiva. El número atómico dijimos que era la cantidad de protones. Si en un núcleo tengo 11 protones y 13 neutrones, el número atómico es 11. Y la masa atómica sería la cantidad de masa dentro del núcleo. Podríamos decir también que es la suma de protones y neutrones. Los electrones tienen una carga negativa, ya lo comenté. Recordarás que dijimos que es la ionización. La ionización es cuando se ganan o se pierden electrones. Y bueno,
Yo te dejé en la clase pasada que me investigaras dos cosas. Uno, cómo se le llama al instrumento que se utiliza para medir la presión, y también cómo se le llama a ese instrumento que se utiliza para medir la intensidad y el sentido de la corriente eléctrica. Déjame iniciar contestándote la segunda. Mira, la intensidad de la corriente eléctrica se mide por un aparato que se llama galvanómetro. Este es un galvanómetro, lo utilizan naturalmente los electricistas y probablemente tú ya hayas visto uno. El galvanómetro se usa desde 1836 y es resultado de las investigaciones de un investigador que se llama Luigi Galvanini, quien hizo experimentos de corriente eléctrica con ranas sobre todo. Entonces acuérdate, el galvanómetro es el instrumento que nos sirve para medir y detectar la corriente eléctrica. Luego, otro aparato que hablamos es esto que se llama manómetro. Pero déjame platicarte un poquito. Mira, en física la presión es la fuerza que aplico a una superficie. Piensa que tú tienes una mesa. Entonces, pon tu mano sobre ella. Lo que estás haciendo es una presión, es decir, una fuerza que se aplica sobre una superficie. Entonces digo que presión es igual a fuerza sobre un área. Y quiero que te des cuenta que el A está con mayúscula porque es área. El área con minúscula dijimos que era aceleración. Entonces F fuerza, A área. Y la presión se mide con algo que se llama manómetro. Esto es el ejemplo de un manómetro. Y existen muchos tipos de presión. Por ejemplo, la presión de vapor, la presión crítica, la presión parcial, la presión atmosférica, la presión manométrica, la presión dinámica, la presión estática, la presión hidrostática, la presión de radiación. Existen muchos tipos de presión. También hay una que se llama presión al vacío. Yo voy a hablarte de una que se llama presión hidrostática, que tiene dos componentes muy importantes. Uno es el empuje, que es una fuerza que viene de abajo hacia arriba, y naturalmente tú puedes aplicar un peso. Entonces, imagínate que yo tengo aquí un recipiente con agua y yo sumerjo un cuerpo. ¿Qué es lo que va a pasar? Que el fluido ejerce una presión, un empuje de abajo hacia arriba. Para explicarlo más ampliamente, permíteme presentarte este video. Flotabilidad y principio de Arquímedes. En primer lugar, pesamos todos los objetos que utilizaremos en el experimento. A continuación, estudiaremos la flotabilidad de un trozo de madera. Al introducirlo al agua, vemos que esta flota, ya que la fuerza de empuje que ejerce el agua es mayor al peso de la madera. Veremos qué ocurre al adicionar una carga externa. Colocamos sobre la madera un objeto de cerámica. Vemos que todavía flota, por lo tanto la fuerza del peso sigue siendo menor que el empuje. Mientras que si colocamos una carga mayor, esta se hunde, ya que el peso es mayor que la fuerza del empuje. Ahora analizaremos el caso de 4 pilas AAA. Vemos que estas se hunden, ya que la densidad de la pila es mayor que la densidad del agua. Por lo tanto, el peso supera al empuje. Entonces, tal como lo viste en el video, puedo afirmar que si el empuje es superior al peso, el cuerpo se eleva. Entonces, yo necesito que para que un cuerpo se hunda, el peso debe de ser superior al empuje. Entonces, si el peso es superior al empuje, el cuerpo se hunde. Pero en caso contrario, si el empuje es superior al peso, entonces el cuerpo se eleva. Y si son iguales, bueno, pues el cuerpo se mantendrá en equilibrio. Acuérdate, estamos hablando de presión hidrostática. Y otro concepto que quiero compartirte es el de tensión superficial. Y esto responde a por qué un insecto puede caminar sobre el agua. Para explicártelo, acompáñame a ver este video. Para esta experiencia necesitamos clips portapapeles metálicos, un recipiente con agua y algún detergente o jabón líquido.
Las moléculas de la capa superior del agua están por una parte atraídas entre sí y por otra atraídas por las moléculas de las capas inferiores, formándose en la superficie como una película que es difícil de romper. Es por eso por lo que los clips, a pesar de ser más densos que el agua, no se hunden. La energía necesaria para romper esta capa por unidad de área se conoce como tensión superficial. Algunas sustancias, como los detergentes o los jabones, disminuyen la atracción de las moléculas. Si diluimos un poco de jabón líquido en agua y echamos algunas gotas sobre el vaso donde tenemos los clips, veremos que estos caen rápidamente al fondo. Hemos disminuido la tensión superficial. Pues así es, como lo viste en el video, en la superficie del agua las moléculas están muy unidas, tienen una gran fuerza que crean una tensión y eso hace que el clip no se sumerja o que pueda caminar un insecto. Este fenómeno se le llama tensión superficial y tal y como lo vimos, bueno, el detergente rompe la tensión superficial y el clip se hundió. Este concepto es tensión superficial. Y con este concepto concluimos la parte número 1. Nos vemos en la segunda parte.